Se habla mucho de la autoestima, pero la mayoría de las veces solamente se entiende como qué tan a gusto no te sientes contigo mismo. Si sientes culpa o algo de ti no te agrada, se dice que tienes una mala autoestima. Pero, ¿cómo es que se construye la autoestima o a qué se debe esa sensación? En este video quiero que vayamos un poco más profundo, poderte explicar en qué consiste este concepto, cuál es el trasfondo de ello y cuál es el papel tan importante que no viene de la autoestima, sino de lo que la autoestima forma una parte pequeñita de algo mucho más grande y mucho más relevante. Si es la primera vez que me estás viendo y no sabes quién soy, mi nombre es Raúl Omar, soy psicoterapeuta psicoanalítico, llevo alrededor de 10 años de experiencia en este ámbito y mi intención con estos videos es poder conectar contigo y dar difusión de la salud mental, su importancia y que pueda darte un poquito más de claridad en tu pensamiento y con eso puedas tener más calma en tus emociones para tomar decisiones con responsabilidad y que te dirijan a una vida llena de libertad. Ahora bien, acerca de el autoestima, hay que entender algunas cosas. El autoestima se puede usar como sinónimo de amor propio, como esta parte de aceptación en todo lo que conlleva mi propia persona. Pero quisiera que primero nos preguntáramos de dónde viene esto, es decir, qué es lo que forma una buena autoestima, mala autoestima y en base a qué lo denominamos así. El autoestima tiene que ver con estas experiencias de reconocimiento que son tan necesarias y que todos pasamos en algún punto de nuestra vida, pero sobre todo el grosso de todas estas experiencias y las que más nos van a dejar huella se ubican en nuestras primeras experiencias de vida. Aquí nos estamos nutriendo y literalmente reconociendo a través de la gratificación o el rechazo. ¿De quién? De aquellas personas que se encargaban de cuidarnos. Generalmente es mamá o papá o con quien sea que te hayas criado. Estas experiencias nosotros cuando venimos al mundo no las estamos racionalizando, es decir, no las pensamos, pero las sentimos. ¿A través de qué? Del tacto, de cuando te abrazan, de cómo te hablan, el cómo te hablan. Ni siquiera importa y tanto lo que se te dice, importa el cómo se te dice y es lo que da esa impresión emocional, lo que le da significado. Ahora bien, con estas primeras experiencias empezamos a tener un concepto de qué tan merecedor soy o no de lo que sea que esté necesitando. El reconocimiento y el rechazo en un primer momento lo que hace es ponernos en contacto a través de la mirada de quien nos está cuidando de nuestras propias necesidades. Un bebé solamente llora, no tiene otro mecanismo cuando viene al mundo. Si tiene hambre llora, si tiene sueño llora, si se mojó llora, si algo le duele llora. Y depende de quien lo está cuidando ir poco a poco y más temprano que tarde interpretar qué tipo de llanto es, si está cómodo, si no está cómodo, si quería mi cercanía, si quiere espacio, si tiene hambre, si es de sueño, y se va haciendo estas diferencias. El bebé no puede hacer las diferencias por sí mismo, pero quien lo cuida sí. Y a través de estos aciertos de interpretación, es como el bebé en sí mismo ya puede entonces reconocer sus necesidades y a lo largo de su vida, como va creciendo, pues ya te expresa una necesidad clara. Esto te estoy hablando de lo más fundamental, lo más básico de esta elaboración. ¿Qué es lo que ocurre? Si tuviste muchas experiencias donde tus necesidades no eran satisfechas o eran satisfechas de manera parcial o de manera errónea a como pues tal cual estabas necesitando, eso te va a empezar a imprimir un mensaje inconsciente, no algo que tengas aquí, sino algo que estás repitiendo. Y este mensaje puede ser que no importa lo que necesites, nadie va a estar ahí para ti. O también que aun cuando te dan algo, te lo pueden quitar y no necesariamente va a regresar. Esto empieza a ser de una manera y a lo largo que las experiencias mismas van reafirmándolo o negándolo, comienza a ser una realidad y es cuando empezamos a sentir inseguridad, temor, indecisión, miedo y repito, esto puede iniciar aquí, pero si mis experiencias de vida me lo van reafirmando, empiezo a sentir que esa es la normalidad, al menos para mí, aun cuando no estoy a gusto con esto.
Lo mismo pasa al polo contrario. Si quien te estaba cuidando en esas primeras experiencias era cálido, cercano, era una persona que entendía e interpretaba adecuadamente eso, y a lo largo de tu vida te iba impulsando, te iba acompañando, e iba interpretando que tus necesidades en un inicio van cambiando a las necesidades que tienes después y se va adaptando a ello, eso va a generar una seguridad interna, donde tu confianza ya poco a poco deja de estar en quien te va a satisfacer las necesidades y empieza a estar en tu manera de comunicarlas. Y eso se puede ver en relaciones donde la comunicación está más afianzada, es más clara, más efectiva, hay respeto entre las diferencias. Del otro escenario que te pinté, donde empieza a haber más inseguridad, se puede ver más adelante en vínculos donde la comunicación se da a base de reclamos, donde se da a través de reclamar aquello que yo pensé que tú ibas a hacer, o yo esperaba, viene esta desilusión de expectativas, yo esperaba que tú hicieras esto aunque yo no te lo hubiera comunicado, o empieza a sentir una gran culpa la persona, es que yo debía haberlo sabido, ¿no? Aun cuando no había manera de que lo supieras. Entonces con esto puedes ver que la parte de la autoestima es como si fuera la punta del iceberg, es algo que vemos cómo es representado, pero algo más interno, estos mensajes inconscientes. ¿Por qué esto llega a ser aún más relevante que solamente sentirte bien o sentirte mal contigo? Porque de lo que te estoy hablando ahorita, todas estas experiencias que primero se sienten, luego se interpretan y luego se actúan, estas experiencias que te fueron formando y que a lo largo de tu vida normalmente vas a ir repitiendo, tanto si fue por lo bien o si fue para el dolor, van formando tu identidad. Ya no es lo que te pasa, es lo que eres. Y lo voy a decir de una manera simbólica. Y lo que en un principio fue, no se está satisfaciendo mi necesidad, más adelante cuando estas experiencias quedan integradas en la persona, se empieza a dar una vuelta en el significado y se empieza a tomar como yo no merezco que alguien esté satisfaciendo mis necesidades. ¿Y qué va a pasar en el próximo vínculo al que entres? Esa va a ser tu carta de presentación. Repito, aunque no lo estés queriendo hacer, pero lo estás actuando. Eso ya son mensajes inconscientes y a menos que detectes no solo que los estás haciendo, eso ya es un avance y es muy grande, pero a menos que detectes de dónde viene, cuáles fueron esos elementos que lo fueron formando hasta que se expresaran de esta manera el día de hoy, no se van a poder cambiar. Y no solo es algo que vas a llevar en tu relación de pareja, es algo que vas a estar también tal vez manifestando en tu trabajo, donde estás aspirando a un puesto, pero simplemente no hay ese paso para tomar otro riesgo, o sin saberlo te estás poniendo el pie para que no te elijan, o estás queriendo cambiar de trabajo, pero no haces lo necesario para hacerlo. En la parte también del dinero, donde tal vez, aunque te estés quemando en esfuerzos y en intentos, no estás ganando lo que tú quisieras y tampoco estás viendo otras opciones, porque una parte de ti sabe que no mereces más que eso, sin importar los esfuerzos que hagas. Al igual que si sales de una relación de pareja donde has sufrido maltrato y sin saberla, algo que empezó como el polo contrario, el gran contraste de donde vienes, y no te das cuenta en el punto en el que ya estás regresando a esa misma relación, solamente que tiene otra cara y otro nombre. Esa es la gran importancia de poder ubicar estos elementos que conforman no solo el cómo te sientes contigo, sino cuáles conforman tu identidad. Ahora, en psicología recuerdo que en un punto de la carrera nos dijeron una frase. Recuerdo que fue mi profesor de psicopatología, que luego él fue uno de mis sinodales en mi tesis, pero nos dijo una frase que se me quedó muy grabada y me encantó y la quiero compartir contigo, que dice: infancia no es destino. Por más que estas experiencias hayan dejado huella, por más que hayan venido de tus figuras más cercanas con el mayor apego, por más que estas experiencias las hayas repetido durante 20, 30, 40, 50 años hasta el día de hoy, puede significar que sí, va a requerir más esfuerzo para cambiarlo. Puede significar que sí,
vas a requerir más tiempo para cambiarlo, pero no significa que no se pueda cambiar. No significa que ese lugar o esa vida en el que deseas, esa forma de vincularte diferente y el cómo te sientas respecto a ti, el poder saber y darte el permiso de pedir ayuda, el poder darte el permiso también de gozar, de sentir que puedes merecer un regalo, que alguien te dé algo, de relajarte y de no estar todo el tiempo resolviendo, todo eso es posible. Solamente se tienen que hacer los pasos congruentes para llegar a ello. El primero es darte cuenta. Desde ahorita, tal vez que estás viendo esto y estás escuchando lo que te digo, tal vez algo ya te empieza a hacer sentido de una manera distinta como lo hayas visto antes en tu cabeza. Tal vez cuando empieces a vivir en tu día a día una de estas experiencias donde algo en ti como que hace tensión y no te sientes a gusto, donde sientes que tal vez estás aspirando a más de lo que mereces y demás ejemplos que puedas ver en tu día a día, pero te detienes y empiezas a recordar un poco estas palabras que te estoy diciendo y al menos estás cuestionando si es verdad o no. Todo eso es un avance, todo eso es un camino, algo que ya estás haciendo para salir de ahí. Y es importante que puedas esto practicarlo y aterrizarlo cada momento de tu vida, en cada área que vas pasando. No es que todo el tiempo estés analizando, pero a la vez un poco sí, al menos cuestionándote. Sobre todo, identificar, eso sería como el primer paso, identificar qué es lo que estás sintiendo genuinamente. Si estás sintiendo culpa o es enojo, o no es enojo y es tristeza, o es un poco de las dos o de ninguna de esas. Cuando identificas el sentimiento, ya puedes entonces pasar a cuestionarte y preguntar, ¿de dónde viene este sentimiento? ¿Qué tanto le corresponde a la experiencia que está pasando en este mismo momento, pero qué tanto es algo que viene de atrás de mí? Es algo que viene de mi propia historia. Y si viene de mi historia, ¿de qué persona viene? ¿Cómo me hacía sentir? ¿Qué representaba que me dijera esto esta persona y no la otra? ¿Cuántas veces tal vez necesité la ayuda de alguien que no estaba ahí, que yo esperaba esa ayuda y me dolió más el esperarla y decepcionarme a mejor no esperarla? Y tal vez empecé a adoptar eso y empecé a integrarlo como algo que uno no merece la ayuda o mejor ni siquiera voy a poner esa ilusión en el peligro de que se rompa por el daño que me puede hacer. Cuando te empiezas a cuestionar esto y cuando empiezas a llegar a esos significados, es cuando puedes generar un cambio genuino. Y recuerda esto muy, muy importante. Ningún cambio que no sea sostenible a lo largo del tiempo es realmente importante. No importa que tengas toda la motivación para cambiar alguna cosa, no importa que estés en algún tipo de análisis, si lo que pasa fuera del consultorio no lo estás viendo, detectando y aplicando en tu vida, que es la vida real, la que parece fuera de tu hora de terapia. Entonces, eso es lo más importante. No solo corresponde la autoestima a cómo me siento respecto a mí o si siento seguridad o no. Más bien, ese es el pico que se puede ver hacia la sociedad y hacia uno mismo de manera más fácil, pero tiene que ver con algo más profundo, que es tu identidad. Y recuerda que la identidad se construye a través de los vínculos, de cómo me relaciono con los vínculos y cómo los voy eligiendo. Y eso es de toda la vida. Si este video te ha aportado algo o crees que a alguien le pudiera ayudar el verlo, por favor compártelo. Si quieres ver más videos así puedes suscribirte a este canal o puedes ver contenido que hago tratando de aportarte igual más valor acerca de la salud mental a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar como Soy Raúl Omar en Instagram, en Facebook, bueno, en todos lados que pueda estar. Y nada, espero que te haya agradado algo de esto. Y si tienes alguna idea o algún tema que quisieras que tocara más adelante, por favor, déjamelo acá en los comentarios. Yo lo leo y, bueno, lo considero para hacer un video de ello. Espero que estés muy bien, cuídate mucho y nos vemos.